Muy buenas tardes, gracias por seguirnos. Quiero decirles que extrañaba mucho estar en las tardes, hace un mes y medio prácticamente que no estaba en la radio. Este es un programa especial, nuestro retorno es el día lunes que viene, ustedes notarán que volvemos reforzados, recargados, pero este es un programa especial de Asuntos Centrales, se está transmitiendo, veo que solo noticias, estamos en la televisión, estamos en las plataformas digitales, en YouTube, en Facebook, porque hoy vamos a hablar de la economía boliviana en crisis. Hoy vamos a hablar de lo que ha sido un debate, el primero del año que hemos organizado como Asuntos Centrales. ¿Será esto una práctica que queremos implementar durante todo el año y si se puede durante todo el tiempo que sea necesario? Porque hace falta la confrontación de ideas. Y hoy hemos vivido una experiencia interesante que la recogimos el año pasado. Hubo un reto, un desafío de Mauricio Ríos, economista él, de la línea libertaria, así se define, y lo desafió a Gonzalo Chávez. Hace 5 años que vienen discutiendo en redes sociales sobre lo que se debe hacer con la economía boliviana. Gonzalo Chávez tiene una posición y Mauricio Ríos otra. Aceptaron debatir y hoy hemos tenido un debate en la mañana que usted tal vez lo ha presenciado y si no lo ha presenciado lo va a poder hoy en síntesis durante las 2 horas que tiene casi el programa Asuntos Centrales, escuchar. Pero además con una cuota adicional, porque tenemos invitados especiales que hoy estuvieron en este debate que creo que ha sido un éxito y que vamos a tratar de implementar, reitero, en cada oportunidad, en lo posible cada mes. Gracias a los 2 protagonistas por mostrar madurez, aunque ya me dicen algunos que también se fueron algunas palabras por demás, ya me lo van a decir eso. Nuestros 2 invitados esta tarde, vamos a tener 3 invitados, ambos estuvieron esta mañana en el debate. Me refiero y la voy a saludar inicialmente a nuestra presidenta del Colegio de Economistas de Santa Cruz, la licenciada Claudia Pacheco, y está con nosotros Rolando Schrupp, analista, que no es economista y por ahí puede ser más interesante saberlo, aunque es ingeniero civil, por supuesto que hay ramas ahí, me imagino que financieras también en su carrera, pero es un hombre muy crítico, muy interesante. Hoy corrió sangre, dijo en sus redes sociales, y él estaba en primera fila en el Hotel Cortés, que fue la sede de este debate. Bueno, el tema era la economía boliviana en crisis, y hoy, por ejemplo, quedan títulos, frases señaladas. Esto va a dar para hablar toda la semana, porque vamos a ir recogiendo frases. Por ejemplo, Mauricio Ríos repitió un poco en la línea de Milei esta idea de viva la libertad, carajo. Y por otro lado, Gonzalo Chávez dijo, no, viva la educación, carajo. Con eso intentaron diferenciarse y muchas cosas más. Yo acabo de reescuchar el debate y he preguntado quién ganó. Algunos dicen que ha sido un debate irrelevante, me dicen. Por ejemplo, en redes sociales, ¿no? ¿Cómo que quién ganó? Me dice, es partido de fútbol, lo que se supone que se presentan ideas y se trata de definir lo mejor para el país. Ya están las reacciones en redes sociales, en X. Aquí dice la Clau, dice, yo diría que ninguno, ambos fueron intrascendentes. Dice Gonzalo Rico García, fue intrascendente, disculpe mi franqueza. Aquí estamos libres siempre y mientras más ideas distintas haya, mejor, es democrático. Aquí dice Eduardo López, atención, lo siguiente, qué añejo y rancio se vio Gonzalo Chávez repitiendo como político ideas del pasado, quedó expuesto. La evidencia empírica señala claramente el camino, que no es fácil, pero es insoslayable para salir de la pobreza. El ganador del debate por mucho es Mauricio Ríos, dice Eduardo López con su identificación. Y así, nos piden un poco todavía los que no llegaron a verlo, el streaming está, es más, hoy vamos a repetir parte. Me dice acá alguien también, ha sido un pobre espectáculo. Otro dice, Chávez parecía predicador de pueblo, puros buenos deseos, colgar espejitos en cada esquina. Bueno, habló de espejitos. Ríos decía, al menos dijo la cruda verdad, no hay plata para gradualismo y es por culpa de tipos como Chávez. Dice, como están viendo, hay muchas repercusiones en las redes sociales. Mauricio Aguilar dice, cátedra de Chávez, buenas o malas ideas, la realidad es que barrió el piso con un joven ingenuo y mal preparado que solo se limitó a insultar, ni siquiera con ingenio. Dice, bueno, hubo de todo, hubo color, yo creo. Y así hay las distintas opiniones. Dice otro, gracias Tufi por revelar a 2 nuevos talentos en las tablas de la comedia de stand-up. Bueno, así están las reacciones. A propósito, leí una reacción muy interesante de Pablo Osorio, ha hecho un hilo de esto.
está en X y los invito a leerlo, hace un resumen de lo que él vio. Resumiendo, Gonzalo presentó unas ideas con presencia del Estado y unas gotitas de liberalismo. Mauricio quiso defenestrar a Gonzalo y en el afán perdió una gran oportunidad para dar a conocer mejor la senda de la libertad del Mesías argentino. Vayan a ver el debate, son algunas de las reacciones que ya empiezan a darse. Yo reitero, lo estoy terminando de digerir. He anotado aquí, en resumen, lo volví a ver hace un rato. Y la primera parte, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. Vi un poco más de calentura al final, aunque me decía Rolando que le parece que fue al comienzo. Pero voy a comenzar, primero, una evaluación de lo que vieron. Si ustedes tienen una idea de cuál de los dos panelistas estuvo más claro, quién ganó, si tienen sus preferencias y cuál fue el más coherente. Comienzo con Claudia. Claudia, buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Tufi. Muy buenas tardes a todos. Bien, la verdad que entretenida, ¿no? Desde la mañana con el debate. Sí. Sobre todo para los economistas, creo que... Habíamos muchos economistas hoy sentados. Sí. La verdad que cada vez de que intervenía, sea Mauricio o Gonzalo, estábamos mirándonos rapidito, ¿no? Dijo, entendiste, viste, y las caras creo que nos ¿Hubo cosas confusas para los propios economistas? En realidad hubieron, por ejemplo, y solo para iniciar, Gonzalo cambió de posición, ¿ya? Y eso ¿Durante el debate? ¿O durante los años? Durante las últimas 3 semanas. Sí, las últimas 3 semanas, así. Ha cambiado de posición y a todos nos llamó mucho la atención que ahora hable algo que él defendía bastante y que está dentro de la teoría keynesiana, lo del tipo de cambio. Algo que él defendía ahora ha cambiado de posición y lo dijo, ¿no? Abiertamente, puedo cambiar o no puedo cambiar. Que cambiaban las condiciones, etcétera, pero... ¿Usted lo vio mejor a Mauricio que a Gonzalo? No, espéreme, vamos con los dos. Sí. Fernando, dice que no. Gonzalo que no, o sea, trataba de plantear ideas, pero quería ser un poco mesurado y trató de lanzar algunas medidas libertarias, ¿ya? Que es lo que la mayoría está pidiendo más o menos en este momento. Y Mauricio, coincido con uno de los comentarios, porque esto lo comentamos aparte igual, tuvo el mejor escenario para haberle demostrado cuáles son las ideas de la escuela austriaca, pero en su afán de la pelea o la discusión, se dedicó a discutir y lanzó una que otra idea, pero no las terminaba de concretar ni profundizar, y ahí es que nos hubiera gustado ver que ellos hayan lanzado esas ideas un poco profundizadas y que haya habido el debate. Mauricio se entusiasmó más con la rivalidad. Sí, bastante. La persona que tenía al frente. Eso bastante, le parece. Bastante. Pero usted, ¿quién podría decir que estuvo más consistente? Sé que es una pregunta difícil, a lo mejor. Bastante. En realidad cada uno lanzó sus ideas, pero podemos saber o podemos ver de que cada uno tiene una orientación y quizás para nosotros, que era lo que hablábamos, podríamos tener o rescatar algunas ideas para lanzar una tercera. Hay gente que dice que ha sido irrelevante. ¿Qué le parece? Lo que pasa es que algunos se concentraron en estas respuestas que se daban de ataque, ¿ya? Pero también se lanzaban ideas. Por ejemplo, hablaron del Decreto Supremo 21060. Gonzalo Chávez habló de ese tema, que debería utilizarse de nuevo. Y Mauricio le dijo, y eso es correcto, está bien, pero aquí estás hablando de que se tiene que hacer recortes, etcétera, que vas a atacar el tema del gasto y que vas a invertir. Pero ¿de dónde vas a invertir? Porque no estás hablando de dónde vas a sacar la plata para hacer todas estas reformas. Y es algo que nosotros igual venimos planteando desde el año pasado. No se habla de una mayor recaudación sin hacer inversión, sino de una mayor recaudación que tienen que hacer los mismos ciudadanos. Sí. Bien, vamos a ir, enseguida viene un tercer invitado que también estaba en el debate, pero vamos a ir con Rolando Schut también en su primera panorámica. Y quienes no lo han podido ver, o los que lo vieron, deben estar rememorando. Quiero agradecer mucho la audiencia que hemos tenido hoy en YouTube, en Facebook, en todas nuestras plataformas. Ha sido récord. Ya llegó nuestro siguiente invitado, que lo vamos a saludar también, Juan Carlos Saavedra, estuvo en el debate. ¿Cómo le va, Juan Carlos? Buenas tardes. Estamos evaluando inicialmente, vamos a ir rememorando partes del debate para quienes no lo pudieron seguir. Igual está el streaming, pero ya hay repercusiones en redes. Rolando Schut decía, está corriendo sangre. ¿Fue tan así, Rolando? Buenas tardes. Buenas tardes. Con carácter previo, fue casi extasiático encontrarse con un debate de ideas y no con un concurso de baile en la política boliviana. Nos han reducido a que la política es quién baila como baila o quién grita como grita.
y pensamos que esto es irrelevante discutir ideas. Por más que el debate que yo vi hoy ya debe cumplir 100 años, ¿no? Entre Hayek y Keynes. Sí. Yo vi un debate de Hayek y Keynes Ya. como antecedente. ¿Quiénes son Hayek y Keynes? Lo que pasa es que hay una escuela de pensamiento económico que Sí. se denomina escuela austriaca, porque Sí. fue fundada en Austria, que habla de la reducción mínima del intervencionismo estatal, de toda la corriente que ahora se llama a sí misma libertaria. Y en ese momento tenía una confrontación con la escuela keynesiana de Londres. O sea, Londres tenía una escuela y Keynes era uno de sus grandes representantes. Más o Sí, menos así. Exacto. Entonces, O sea, es un debate de esa época, la que vio hoy, de esas ideas. es que las ideas son las que se están debatiendo hoy en Sudamérica. han vuelto. pero no han vuelto, nunca No, se fueron. nunca se fueron. Nunca se fueron. Sí. Entonces, lo que pasa es que nos gusta parecer fundacionales y crear nuevas cosas, hablar de un modelo plurinacional, y si uno lo desnuda, todo lo folclorismo, encuentra Keynes puro y duro. Entonces, era una crítica a Keynes desde la Sí. posición austriaca. Es importante decirlo porque tratan de decirlo como si fuera Milei un fundador de algo. No es un fundador y él nunca se ha nombrado a sí mismo. Él se manifiesta como un estudiante de la escuela o un representante de la escuela austríaca de pensamiento. Se llama austríaca no porque venga una embajada y diga cómo se tienen que hacer las cosas, sino porque ahí es la escuela donde estaba Ludwig von Mises. Bueno, Rolando, dice Eso usted- como antecedente. Sí, como antecedente. Vamos. Segundo antecedente, de nuevo, muy lindo el evento. ¿Le gustó? Yo lo disfruté mucho, ¿no? Porque Fue el primero en llegar, además, Rolando, una hora antes. claro, es que de nuevo estamos tan acostumbrados a que la política sea el exhibicionismo, El el circo. morbo, el tinte. Tema denso para el conjunto, ¿no? Pero importante, la economía. Es que- Denso parecería, muy técnico. Es que por eso cuando uno mira la Sí. televisión argentina ve estos debates, sí. pero después vuelca el canal a Santa Cruz o a Bolivia y ves tipos bailando cualquier cosa y el concurso es un concurso de baile, pero estos son los tipos que van a conducir el país. Entonces no están discutiendo ideas, están discutiendo el populismo, que es uno de los grandes problemas que tenemos. Entonces lo que vos has hecho hoy, lo que tu equipo hizo hoy es extraordinario. Gracias. Ojalá. Es parte de la obligación nuestra también de hacerlo. Ojalá para hacerlo con frecuencia lo vamos a intentar, sí. Pero hablemos de los protagonistas, Rolando. Yo sé que Rolando se inclina básicamente y milita en la corriente libertaria, Por por eso, lo tanto puede ser más afín a Mauricio, por ¿no? honestidad intelectual le tengo que declararme miembro de la escuela austriaca. Yo tengo Sí. un título en la escuela austriaca. ¿Te parece que fue hoy el ganador Mauricio de este debate? Mauricio Ríos, en relación a Gonzalo. A pesar de tener un sesgo, yo tengo que inclinarme por Mauricio. Estoy ¿Por qué le estoy ganó? orgulloso del. ¿Ah, sí? Sí. Si bien fue bastante agresivo, un poco nervioso en las posiciones, porque a veces era un debate de la persona, a veces era un debate de las ideas, pero fue más de la persona que de las ideas. sí, pero del otro lado lo que tenías era demagogia pura. Entonces tampoco, o sea, vos me mostrás todo lo que dijo Walter, ¿cómo es Gonzalo Chávez, y no encuentro nada nuevo que no sea el modelo keynesiano de este país, con mayor intensificación del Estado, mayor intensificación del capitalismo de Estado, que nos ha llevado a todos los desastres cíclicos que hasta ahora. Al punto que el señor Chávez tuvo que decir, he cambiado de opinión, no puedo cambiar de opinión. Y ahí es cuando todos nos miramos y decimos, pero entonces, ¿qué estamos discutiendo? Porque vos venías a plantear una posición que durante 5 años has defendido de una forma bastante grosera. Se refirió puntualmente al tipo de cambio, ¿no? De una forma bastante grosera en redes sociales, porque utilizó unas estrategias muy politiqueras de la posición pasivo-agresiva, del enojar al adversario, de decirle, ya te tocó le dijo, te tocó tu turno, vení, ahora te toca a vos. Ya te tocó tu cola, tu fila. Te esperaste 5 años, ¿no? Te esperaste 5 años, ahora te vení. toca conmigo. Sin entrar en otros análisis no corporales, que también deberíamos hacerlo, porque para mí me parece una falta de respeto hacia la audiencia la presentación de alguien que está en un atuendo de esa forma. ¿No te gustó el atuendo? No. De Gonzalo Chávez nos estamos refiriendo a que... Me parece una falta de A ver si respeto lo a la podemos ver un audiencia. poco completo. Ahí está la Sí. imagen. Quienes nos siguen por el video. Estaba con un terno y tenía una camisa con algunas rayas. Eso no... Y la camisa por afuera y los zapatos eran kits. El otro estaba vestido como si estuviera en un debate en grandes ligas de economía. Bueno, eso es el lenguaje no verbal. Me parece y importante porque también estamos comunica. entrando
y se gira alrededor de esta lógica del chamamismo. ¿Por qué sale tanto el tema de chamamismo? Porque era una muletilla que utilizaba... ¿Qué es el chamamismo para poder un poquito... Brujería económica, brujería económica, magia, charlatanería, claro, charlatanería. chamán. Y lo que yo encontré fue que el señor Chávez se proyecta a sí mismo en los otros, porque lo que él explicó era chamamismo. Todo lo que él planteaba era magia. Entonces no lo puedo reducir más que porque no decía cómo se va a hacer, y Mauricio no tenía la capacidad de rematar la idea. Ya, muy bien, me ha contado un mundo ideal, ¿cómo vamos a llegar a eso? Porque siempre es el cómo lo importante. Bien, bueno, está con nosotros, vamos a seguir, enseguida vamos a entrar a escuchar algunas de las ideas que hoy se han expuesto. Estamos en la previa evaluación de lo que ha sido el debate fresquito, por supuesto, cada uno con sus ideas, en forma plural, criticando a quien critica. Aquí están bienvenidas las críticas. Juan Carlos Saavedra estuvo también en el espacio. Juan Carlos, ¿cómo lo evalúa las dos intervenciones? ¿Cómo evalúa? ¿Fue irrelevante, dicen algunos? Otros dicen que Gonzalo Chávez estuvo bien, otros dicen que Mauricio. ¿Cómo lo vio? Buenas tardes, en primer lugar, Tufi, y a los panelistas. En realidad, agradecer primero la invitación. Yo creo que un debate como este es desde todo punto de vista ilustrativo. El nivel en el cual se llevó, el espacio en el que se llevó, el profesionalismo como fue conducido, nos muestra de que es posible debatir ideas. Yo no las veo tan distantes ni tan contrarias, es decir, porque ambos, desde mi punto de vista, ambos tenían la misma identificación del problema. Es decir, saben que Bolivia está en problemas, saben el origen del problema, pero el enfoque que tiene cada uno es distinto. Mi formación no es económica, por si acaso, yo soy abogado, pero la visión que tengo de país, la experiencia que tengo en el mundo de lo que he vivido, de lo que he asesorado y lo que he vivido con el país, entonces de cierta manera me permite más o menos tener la posibilidad de que en este contexto en el cual estamos viviendo y escuchando la participación de cada uno, más o menos me pueda dar cuenta. Mauricio Ríos, de cierta manera, nos muestra un escenario que no hemos estado acostumbrados a escucharlo en los últimos 20 años. El escenario que nos muestra Gonzalo Chávez, digamos, es algo que él ha venido repitiendo en artículos, en entrevistas, últimamente es tiktokero también, ¿no? Que viene repitiendo lo mismo. En algún momento, de repente, no sé si estuvo formando parte de un gobierno. Ahora lo que decía Mauricio Ríos es que fue el que elaboró, uno de los que elaboró el programa de gobierno de Carlos Mesa, pero Carlos Mesa no llegó a ser presidente, por lo tanto, entonces no sabemos si el programa ese iba a funcionar o no. ¿No? Porque me imagino que fue para la campaña que se dio cuando el tema del fraude, cuando Carlos Mesa pudo ser presidente y pasó todo lo que pasó en el 2019, ¿no? Las elecciones que deberían realizarse en una fecha se atrasaron, vino el COVID y vino el desastre, ¿no? Después de lo que el pueblo consiguió, otra vez más. De tal manera, la primera parte de este debate, yo creo que fue más que todo un enfrentamiento de orden personal. Es decir, más o menos, oye, yo te vine retando, el otro yo no te aceptaba. Fue irrelevante quizás la primera parte porque un poco como que se sacaron un poquito de chispas entre ambos, ¿no? De repente se tenían ganas y se lo dijeron. Y después de eso, como pasa en temas de conflicto, después que la gente más o menos dice, se desahoga un poquito de la emoción personal que tiene. Tenían 5 años ahí de carga, ¿no?, emocional, ¿no? Entonces creo que descargaron eso y después un poquito fueron aterrizando en los temas. Pero creo que tampoco entraron en una profundidad. Es decir, se hablaba de... la visión de uno era lo que tenía que hacerse con el tipo de cambio, con el tema de achicar el Estado. El otro incluso nos habló de la posibilidad de que Santa Cruz sea similar a lo que es Panamá, ¿no? Pero ambos se preguntaban cómo, y ese cómo no llegaba. Y hoy, en el tema, por ejemplo, económico del país, ninguno se animó a decir de qué manera, por ejemplo, nosotros reducimos el déficit. Yo no sé si es por un tema, digamos, de temor, creo que ambos viven en La Paz, ¿no? Uno en Cochabamba, Mauricio, y otro en La Paz. Bueno, Gonzalo. Pero de cierta manera tienen una visión más andinocentrista, digamos, de lo que es el país. Y yo creo que quienes estábamos ahí, la audiencia, esperaba un poquito decir, a ver, ¿cómo achicamos el Estado? Y de qué manera ese achicamiento del Estado va a incidir en el tema del déficit fiscal, por ejemplo. ¿No? O sea, no nos dicen.
si por ejemplo, reduciendo de 600.000, que lo mencionó Gonzalo, funcionarios del Estado, a 300.000, ¿en cuánto incide eso en el déficit? Achicando el tema de las empresas estatales, también, desligándose. Yo más o menos en este tema, no sé si después lo volvemos a repetir, sí. pero yo creo que si vamos a lo que el ciudadano común puede entender, en los últimos años en Bolivia ha pasado más o menos como el padre irresponsable que tenía un negocio que le producía cierto dinero, también tenía al mismo tiempo 5 amantes, a las cuales, aparte de la familia y los hijos, tenía que mantener. Y todavía, para mala suerte de este señor, las amantes tenían hijos, a los cuales también tenía que mantener. Y resulta que el negocio cada vez se le fue achicando, menos clientes, no tuvo ingresos, pero seguía con las amantes. Eso lo trasladamos al campo del Estado. El gobierno tenía su fuente de ingresos, pero tiene como 80 amantes, que son las empresas públicas. Deficitarias todas, y con un montón de hijos cada una, a los cuales el Estado, nosotros los ciudadanos, tenemos que mantener. Entonces, desde esa perspectiva, por ejemplo, que es un poquito diciéndole al ciudadano, mire, esto es lo que está pasando, ¿qué se puede hacer? Solo en ese campo en particular. Faltó profundizar desde su punto de no vista. lo vimos, por ejemplo, para que nos puedan mostrar de qué forma, con alguna de las reformas que ellos plantean, se puede lograr eso y en cuánto va a incidir en eso que dicen, ¿no? Viene, creo que usted me puede ayudar, ¿hace cuánto que tenemos déficit? ¿Déficit fiscal? ¿Nosotros tenemos déficit? 8 años. Sí. La última, 2016. Sí, son como... Poco antes del 2020, Entonces, ¿no? No, 2016 fue la 2016, última que primer hubo, año con déficit fiscal. Entonces, por ejemplo, ese era un tema muy puntual en la cual pudieron, de cierta manera, ya proponer algo en particular, ¿no? O sea, fueron interesantes en cuanto a la postura, pero creo que no aterrizaron en el detalle. Quizás para la próxima, metodológicamente, se podría definir solamente 2 temas y no 4, como esta vez fueron para 1 hora. Quizás pueda ayudar a la profundidad. Lo evaluaremos, por supuesto, ¿no? Pero a ver, vamos a hacerles escuchar la primera parte de las 4. Esperamos tener tiempo hasta las 7, es el espacio de Asuntos Centrales, y les agradezco la compañía. Pero vamos a ir por partes. La primera duró 10 minutos. El tema era modelo económico. ¿Se agotó? ¿No se agotó? ¿Qué proponen? Yo rescato, anoté por el lado de Gonzalo, que empezó, y voy luego por Mauricio. Él plantea ni privatizar ni estatizar, así tan claramente, digamos, ¿no? Habla de un shock de capital humano, un término que él inaugura. Shock de capital humano es capital educación, un cambio del sistema productivo, se podría decir, basado en un shock de capital humano. Habló de federalismo impositivo como propuesta, ¿no? Habló de desarrollo local, de reducir el Estado. Bueno, él hizo notar que desde el año 1985 defiende la libertad, no es que se haya convertido, como lo señalaba Mauricio, al liberalismo, algo así anotado. Ahí mencionó la palabra viva, o el eslogan viva la educación, carajo, no solamente viva la libertad. Cortar o reducir el déficit en 4 puntos del PIB, planteó cerrar BOA y otras empresas deficitarias, y una reforma tributaria que apunte a bajar impuestos y ampliar la base tributaria, es lo que dijo hoy. Y bueno, ¿y qué dijo Mauricio Ríos? Fundamentalmente lo recibió con bienvenida al liberalismo, le dijo a Gonzalo, ahí lo vinculó a Carlos Mesa, y bueno, creo que entre los puntos de propuesta, él dijo dolarizar, hay que dolarizar, dijo básicamente Mauricio Ríos. Quiero invitarlos a nuestros 3 invitados que escuchemos, y a la gente que no ha podido seguir el debate y nos está escuchando en la radio, a escuchar básicamente lo que dijeron en los primeros 10 minutos en este bloque, y luego darán un pequeño apunte a nuestros 3 invitados. Escuchemos lo que decían ambos sobre propuesta de modelo económico. ¿Se agotó o no se agotó? Escuchemos en principio a Gonzalo Chávez, que abrió por sorteo este debate, y luego a Mauricio Ríos, ambos economistas. Escuchemos. Va a comenzar esta etapa Gonzalo Chávez. El tema es modelo económico. ¿Se agotó o no se agotó el modelo económico? ¿Qué alternativa hay al actual modelo económico? Le damos la palabra durante 3 minutos a Gonzalo Chávez. Gracias. Mira, durante 200 años el país ha vivido del patrón basado en los recursos naturales. Ustedes conocen de historia, la plata, el estaño, el gas natural.
siempre hemos circulado en torno al patrón de desarrollo. Y el modelo económico a veces ha sido estatista, otras veces ha sido privatizador, y los resultados en general son baja productividad, exclusión social, falta de desarrollo empresarial, falta de industrialización. Por lo tanto, el camino de entender que lo que patrón de desarrollo significa básicamente la manera que nosotros generamos riqueza. Modelo significa la manera que uno administra esa generación de riqueza. Por lo tanto, el desafío a futuro está en cambiar el patrón de desarrollo. Pasar de la lógica de los recursos naturales, durante 200 años lo mismo, a una lógica del valor, o sea, del sector o de las personas o del capital humano. Es decir, del recurso inagotable que son las ideas, que es la gente, que es el capital humano. Entonces, el desafío que tenemos a futuro es sobre todo cambiar el patrón de desarrollo, de los recursos naturales al capital humano. A lo largo de esta conversación yo voy a ir presentando exactamente qué significa eso. Pero por otra parte, este cambio del patrón de desarrollo, con lo que significa el stock de capital humano, no se lo puede hacer si no estamos unidos. Si no somos capaces de generar convergencia, si no somos capaces de construir un nuevo país, un nuevo sueño basado en capital humano, pero con nuestra inteligencia colectiva. Es decir, si no somos capaces de lanzar hacia la sociedad un nuevo sueño. Y además, este patrón de desarrollo, por supuesto que tiene que ser administrado con un Estado mínimo. El Estado tiene que achicarse, la nación tiene que crecer. El Estado tiene que achicarse y lo regional, lo local, tiene que crecer. ¿No es cierto? Y ese es el desafío. Y el desafío está entonces, por lo tanto, un patrón de desarrollo basado en el capital humano, un modelo económico basado en la iniciativa privada y el emprendimiento, en unidad y sobre todo un modelo económico y un patrón de desarrollo basado en lo que se considera el federalismo fiscal. Si no hacemos esto, no es posible crecer. Ahora necesitamos un crecimiento económico que vaya de abajo hacia arriba. Por eso este es el tiempo del desarrollo local. Este es el tiempo de Santa Cruz, este es el tiempo de Villazón, este es el tiempo de Cochabamba, este es el tiempo de Pocuata, este es el tiempo de Trinidad, de Beni, porque el desarrollo es local, basado sobre todo en el emprendimiento y el capital humano. El gran shock que podemos hacer es vinculado al tema del capital humano. ¿Y sabe qué nos une con el capital humano? Nuestras familias. Tenemos que apostar a nuestros hijos e hijas mejor educados. Ese es el desafío. Entonces, lo que yo voy a proponer a lo largo de todo este tiempo es básicamente decirles, Bolivia lo que necesita es un shock de capital humano. Bolivia lo que necesita es conquistar el planeta de la educación. Gracias, Gonzalo. 3 minutos exactamente, casi. Mauricio, igualmente 3 minutos. Modelo económico, ¿está agotado? ¿Cuál es la propuesta, la idea de Mauricio? Sí, definitivamente. Primero, gracias, Gonzalo, por permitirme cumplir el sueño. Lo segundo, es muy interesante lo que dice Gonzalo, sobre todo la manera en que lo dice. No sabía que estaba candidateando, pero por todo lo que dice yo votaría por él, definitivamente. Pero lo interesante de todo esto es ver cómo va traduciendo las ideas en el cómo. La principal diferencia que hay entre economistas como Gonzalo y yo, por ejemplo, es que presupone que va a ser él el experto que le diga a la gente qué es lo que se debe hacer. Él ya tiene el objetivo claro, pero no explica cómo llegar a aquel objetivo. Para nosotros, los economistas, a cuyas escuelas de pensamiento económico me adscribo yo, más bien nos interesa mucho saber el cómo. Por ejemplo, cuando empezamos las discusiones por redes sociales con Gonzalo, yo le pregunté, entre otras cosas, porque fue uno de los que elaboró el plan de gobierno de Carlos Mesa entre 2019 y 2020, me desmentirá, yo le pregunté, ¿y cómo piensan reducir el déficit fiscal? Y él dijo, no importa, el asunto del déficit fiscal no es el problema, el tema es la economía. Hombre, pero los medios son fundamentales. Para nosotros los medios son el fin en sí mismo. A mí me interesa mucho discutir cómo van a reducir el déficit, si piensan o no reducir el gasto, si piensan devaluar todavía más, si piensan imponer más controles de precios, mayores subvenciones. Eso es de lo que se debe discutir. Porque yo también puedo decir, pongamos un arcoíris al lado de cada cama de cada niño en este país. Ok, perfecto, me van a votar efectivamente. Pero el futuro de este país no va a depender de lo que diga ningún economista, mucho menos ningún político. Es a eso a lo que quiero llegar. Lo que acaba de terminar aquí, como muy bien decía Gonzalo, y muchas gracias por decir que hay que achicar lo más posible el Estado. Bienvenido a las fuerzas del cielo, por cierto. Solamente le faltó decir,
¡Viva la libertad! ¿No es cierto? Bienvenido al liberalismo, Gonzalo, pero te voy a mostrar cómo los medios para alcanzar los objetivos de los que hablas son fundamentales, son críticos. Discutamos, y por eso digo, este es un año de crisis en el que debemos discutir cosas muy concretas, no hetero. Y Gonzalo, en todo caso, me acusa a mí y a todos los que defienden las ideas que yo defiendo al mismo tiempo, de que estamos haciendo chamanismo. Veamos ahora de qué se trata ese chamanismo por el lado de Gonzalo. ¿Qué es chamanismo? Gracias, Mauricio. 35 segundos quedaron pendientes. Gonzalo, 2 minutos para replicar. Bueno, mire, yo estoy desde 1985 defendiendo las ideas de la libertad. Las ideas del desarrollo, desde el 85. Entonces, yo creo firmemente en el liberalismo. Pero ahora yo les debo decir con toda, digamos que en Bolivia tenemos que cambiar la consigna. No es viva la libertad, carajo. Es viva la educación, carajo. Porque ese es el mecanismo a través del cual nosotros vamos a poder dar un shock al país. Gente más educada, gente más productiva, gente más emprendedora. Eso es lo que necesitamos. Ahora, sobre las formas de hacer estas cosas, pero vamos, lo hemos dicho varias veces en los medios de comunicación. Hay que cortar el déficit público, por Dios, 3, 4, 5% del Producto Interno Bruto, eso no hay la menor duda de que hay que hacer. Cerrar empresas públicas ineficientes, ¿qué hacemos con el IOI, por ejemplo, o con el LAB, o con BOA? Hay que cerrarlo. Nadie va a querer comprarse esa empresa, tiene pasivos negativos. Entonces hay que cerrar empresas públicas, hay que cortar el gasto público en 3-4% del PIB, hay que ser mucho más riguroso en los gastos superfluos que tiene este gobierno, pero ¿saben qué? Hay que hacer reforma tributaria. Hay que bajar el impuesto de los 200 años de la gente que siempre ha pagado impuesto, que es alrededor del 20% de la gente que paga impuestos. Hay que bajar el impuesto, pero hay que ampliar la base tributaria. Tienen que pagar impuestos pues los cocaleros, los gremiales gigantescos, los cooperativistas mineros, del oro especialmente. Ganan $3,000 millones, pagan 2% regalía, no pagan impuestos. Entonces, yo creo que es clave, ¿no es cierto?, hacer esos cortes. Hay que recuperar el tipo de cambio, hay que hacer un tipo de cambio flexible, sucio. Después lo podemos discutir un poquito más en detalle en la segunda parte. Hay que recuperar la independencia del Banco Central. El Banco Central de Bolivia está secuestrado por el gobierno nacional, por el Ministerio de Economía y Finanzas. Hay que recuperarlo para que haya una política monetaria contractiva, ¿no es cierto? Y bueno, devolviéndole las gentilezas a Mauricio, si va a votar por mí, no soy candidato, ¿no es cierto? Pero bueno, si quiere votar por mí, pues bienvenido, ¿no es cierto? Y por supuesto lo vamos a nombrar ministro o presidente del Banco Central para que haga una política independiente del Banco Central de Bolivia para que corte la base monetaria. Gracias, Gonzalo. 2 minutos, Mauricio, para la réplica. Sí, pero Gonzalo, yo me acuerdo que lo que más decías era que había que incrementar impuestos, que había que crear nuevos impuestos. Acuérdate que proponías crear impuestos contra las tecnológicas como Netflix, Amazon, Facebook, etcétera, porque te robaban los datos. Acuérdate. Entre otras cosas, yo dije más temprano que eras asesor de políticos como Carlos Mesa, más allá de que sea o no Carlos Mesa, pero eras asesor de un político que aspiraba a la presidencia. Y Carlos Mesa, en ese entonces, espero que no haya sido tú el que le ha dado las ideas de hacer todo lo que decía, concretamente en abril de 2020, y cito un tuit justamente de Tufi a una entrevista que le hizo Carlos Mesa: el gobierno tendrá que expandir el gasto y subir el déficit fiscal. De eso de liberal no tiene nada. Puede haber emisión sin riesgo de inflación. Ya te va a tocar, estimado Gonzalo, por favor no me cortes. El Estado debe ayudar a la empresa privada y trabajadores, nuevamente. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo recortas el déficit fiscal? Por cierto, si me propones para presidente del Banco Central, yo no sé qué haría ahí honestamente, porque mi objetivo no es manejar la moneda para nadie, no es definir los objetivos ni prioridades de absolutamente nadie. Mi objetivo no es reevaluar el boliviano, y aquí podemos entrar a discusiones mucho más interesantes. Mi objetivo es dolarizar la economía. Preguntarán ustedes, ¿pero con qué dólares? Discutámoslo. Esas son cosas concretas. Seguimos hablando de chamanismo, justamente. ¿Cómo llegamos al objetivo? Sí, hay que reducir el déficit fiscal, cosas que todo el mundo sabe. Pero el objetivo, nuevamente, ¿cuáles van a ser los mecanismos? ¿Cuál es el camino? ¿Y quién lo va a decidir? Ok, capital humano. Hablemos de capital humano, pero ¿quién decide cómo, cuándo y dónde? ¿Con qué dinero?
¿Quién elabora los programas? Me imagino que vas a ser tú. Me llama mucho la atención que te pongas a ti mismo como ejemplo de lo que se debe hacer. Es decir, yo estudié en Villazón y llegué a Harvard. Sean como yo. Un poco de narcisismo, de arrogancia intelectual, de constructivismo de hoy, de ingeniería social perversa. Es a eso a lo que me refiero cuando decía que los incentivos para llegar al objetivo pueden terminar siendo perversos. Bueno, se llegaron a pronunciar estas palabras, ¿no? Narcisismo, ingeniería social perversa, algo así. Bueno, hemos escuchado conceptos como lo de capital humano. Tengo algunas intervenciones acá en las redes sociales, le agradezco mucho a la gente que nos está siguiendo en Facebook. Dice Bismarck Javier Arevilca, decir un 21.060 mejorado, que es la propuesta, creo que la mencionó Mauricio Ríos, dolarizar la economía, una economía a la milenio, parece nada serio y peor una propuesta que sea aplicable a una realidad como la boliviana. Es importante crear esos espacios, pero acá no se formularon el cómo, que tanto repetía Mauricio, en fin. Nada nuevo a mi parecer, dice José Alberti, que estaba el concejal, dice, valoro los esfuerzos y la iniciativa del debate para generar espacios y, bueno, dice que Mauricio fue más claro en sus ideas y soluciones para la crisis económica. A pesar de las generalidades de ambos, Gonzalo Chávez fue más ambiguo y superficial en las soluciones. Son algunas de las intervenciones. Estamos aquí analizando ya el postdebate y otro debate interno que vamos a también estimular entre Claudia Pacheco, la presidenta del Colegio de Economistas de Santa Cruz, Rolando Schrupp, que es analista, bueno, ya ha estado en el debate esta mañana, y Juan Carlos Saavedra, que también estuvo en la mañana, nos precisaba que él es abogado y bueno, estaba ahí. Escucharon la primera parte, estos conceptos de shock de capital humano, federalismo impositivo, reducir el Estado, dolarizar la economía. En el siguiente bloque se habló ya de tipo de cambio fijo. Gonzalo Chávez habló de un tipo de cambio sucio, inclusive, ¿no? Mencionó esa palabra. Sí, planteó un tipo de cambio flexible. Habló sucio, de un tipo de cambio populista que ha generado una burbuja de consumo y que ha hecho desaparecer 16.000 millones de dólares. Bueno, Mauricio en el siguiente bloque habló le dio nuevamente la bienvenida al liberalismo a Gonzalo Chávez y cuestionó quién es Chávez, a quién asesoró. Hubo aquí unas alusiones ya más personales vinculadas a un apoyo que le habría hecho Gonzalo Chávez al programa de gobierno de Carlos Mesa. Y bueno, vamos a seguir luego escuchando, pero antes de eso, Claudia, estas definiciones que estamos escuchando, dolarizar la economía es posible, un poco mantener la independencia del Banco Central, que lo planteó Gonzalo Chávez, posible o no, y esto otro que es lo central que plantea Chávez, un shock de capital humano. ¿Qué piensa de todos estos conceptos? Voy a ir por el último. Sí. A ver, el tema del... ¿Me puedes repetir no el shock de capital humano? Lo que les mostré en el tema de educación, bueno, lo que te mostré hace ratito, las palabras repetidas. Ya no lo puedo ver. Bueno, no importa. A ver, con este último. Reformar o reformular para que tengamos un capital humano que pueda hacerle frente al futuro, vamos a decir así, no nos toma pues de la noche a la mañana, y es lo que estábamos discutiendo. Y Tufi, esto lo podríamos hacer así más intercambiado, claro. Más interactivo, porfa. Sí. ¿Ya? Rolando, si discrepa con Claudia, adelante. Exacto, lo mismo, sí. Juan Carlos, es una conversación esta sobre lo que estamos observando y escuchando, o lo que hemos observado hoy. Rolando, ¿algo para agregar? Espera antes para que termine mi idea, sí. please. Ya. Entonces, decíamos hace ratito, este cambio justamente en la educación, y yo que soy docente apoyo de que tiene que tener un cambio, etcétera, pero no se va a dar de la noche a la mañana porque está todo mal planteado. Vamos a ver un cambio de aquí a 20 años, lo que decíamos, Juan Carlos, aproximadamente, ¿sí? En la educación. En la educación. Si querés tener profesionales formados, a ver. Claro, esa es la definición de un ingeniero social, del planificador central, que es lo que critica la escuela austríaca. Lo que critica Mauricio, para que nos entendamos mejor. ¿Ya? Te dice, la solución no va a estar en los políticos. Entonces lo que te está planteando Chávez es aumentar o reproducir el problema, que es que los políticos piensan que ellos son la solución y que le tienen que explicar a todos. Ya, ahora no va a ser un modelo de extractivismo, va a ser un modelo de capital humano, y lo que vamos a hacer es invertir para que tengamos gente capacitada. ¿Ya? ¿Y cómo lo vas a hacer? Esa era la pregunta, porque es la propuesta de Chávez, no la propuesta de Mauricio. Mauricio es muy claro, dice, vamos a dolarizar la economía para evitar que tengamos inflación. ¿Por qué dolarizar la economía? Porque le estás quitando
el instrumento que utiliza la clase política para destruir la economía, destruir la empresariado y mantenerse en el poder. Toda inflación, todo fenómeno inflacionario es un fenómeno monetario. ¿Qué significa? Vos tenés una maquinita que imprime plata y la manejan los políticos. Y lo manejan algunos economistas supuestamente en un banco central. Y lo que reproducen es ese sistema. Lo reproducen. Y no es necesario reducir o criticar que porque es Milei o la Argentina o porque es Venezuela, porque estamos hablando de modelos y no de experimentos. Cuando se hablaba del plan de Carlos Mesa y él proponía en esa época emisión flotante, era una barbaridad. ¿Qué es lo que ha hecho este gobierno? Ha emitido flotantemente, emitir plata flotante es contra la fe del Estado solamente, sin un respaldo real. Sí, el respaldo que necesita en la reserva. Y por eso, si querés, aquí va un comentario tangencial. No es que ha subido el dólar, es que ha bajado el boliviano. Se ha devaluado. Exacto. Se ha devaluado el Y boliviano. toda devaluación es porque han emitido mucha plata. Porque se prestan plata, contra esa plata imprimen billetes en boliviano, esa plata se gasta, pero la deuda queda, porque el billete es una nota de débito. Juan Carlos, ¿alguna impresión? Bueno, en realidad, a ver, yo quiero, de cierta manera, reducir algo que me parece fundamental, independientemente del modelo. O sea, porque estos 20 años del MAS, proceso de cambio, todo eso, creo que ha sido la mejor época de oro en cuanto a ingresos económicos que ha tenido este país. Pero fue la política del despilfarro, total. Yo creo que independientemente del modelo hay dos valores fundamentales que deben primar en un gobierno: responsabilidad y honestidad. Responsabilidad y honestidad. Y creo que estos 20 años hemos practicado los antivalores. Irresponsables y deshonestos. Irresponsables y deshonestos. O sea, hemos tenido recursos para que este país, aún con el modelo del MAS, hubiese podido surgir. Un ejemplo, una planta de urea que pudo ser fabricada en Puerto Suárez, $1.000 millones, al cual todavía le sumaron la construcción de un tren que nunca se terminó. Eso es deshonesto e irresponsable. Están $1.000 millones. Las plantas separadoras de líquidos, cuando se creía que estábamos nadando en un mar de gas, se las construyeron para nada. Deshonesto e irresponsable. De tal manera que, por ejemplo, en muchos casos no es el sistema, son las personas, en muchos casos. Bueno, aquí tenemos Siempre combinación de siempre ambos, es el ¿no? sistema. Muchos casos. No, siempre es el sistema, porque el sistema es el que se mueven las personas. ¿Qué plantea el liberalismo? El liberalismo te plantea un gobierno limitado donde el poder no está en los políticos. Precisamente para que no sea eso, porque como usted acaba de decir, el problema no fue un tema de recursos, hubieron recursos. Pero ¿cómo se manejaron? Irresponsablemente, porque el Estado siempre lo va a hacer así. Ese es el concepto Pero del esa es estatismo. la transformación que, por ejemplo, dice Milei. El problema son los políticos. Entonces no le demos el arma a los políticos. Hoy se volvió Entonces, a mencionar el tema, ¿no? Claro, es lo que plantea Hoy Mauricio. decía Mauricio No, Ríos, saquemos cero políticos, a los políticos de la economía. empresarios saben, inclusive cero economistas, decía, ¿no? Claro, porque el economista termina siendo un ingeniero social. Pero, ojo, Sí, termina. Aquí tenemos Chávez un economista. Chávez Sí, planteaba. pero es que, a ver, Chávez es planteaba- lo que yo te dije, a ver, vamos. Ajá. Nuestra escuela en Bolivia es keynesiana. Entonces, ¿Eso obviamente, es la excusa o receta- descripción? No, la receta que la mayoría tiene es basada en ese modelo que aprendió. Ya, ¿cuándo ha funcionado el keynesianismo? No, ya ahí es. No, es que estaba hablando que el problema no era el modelo. Sí, el problema es el modelo. Estamos En discutiendo algunos modelo. casos, digo. No, Claro, ahí está. siempre. Pero- Siempre, porque eso es lo que estamos discutiendo. El fenómeno Claro, él holandés. dice siempre, yo digo, está bien, La coincidimos. la No es maldición solo el holandesa modelo, es la- también las personas, porque lo que usted ha dicho es real. Si no tienen la capacidad, si no tienen los valores, van a hacer cualquier cosa. No, señora, así es lo que... Sí. A ver, escuchemos de nuevo, si querés, planteémoslo a mi ley. Dice, el problema es que los humanos no somos ángeles. Y yo con poder probablemente sea igual de corrupto. Ese es el problema. Y ese es uno de los riesgos de mirarlo tanto a mi ley, porque al final es un ser humano y son seres humanos. La revolución liberal americana lo que te planteaba es decir, ¿sabes qué? Limitemos el gobierno para que no se meta en la vida de los ciudadanos y los ciudadanos puedan ser capaces de buscar su felicidad. Lo mismo te plantea el famoso modelo nórdico. ¿Por qué? Porque ves el fenómeno Decía- holandés. El fenómeno holandés es tener una excesiva cantidad de recursos
e irte al tacho. Decía ¿Me equivoco? Gonzalo Chávez hoy en el debate que tenemos que pensar en el otro, que las cosas se hacen en comunidad y no en forma individual. Sí, pero ahí, Es parte de su descripción de hoy, la defensa de algunos de sus argumentos. Eso es una descarga, es un descargo de la culpa, porque la condición humana es que yo soy egoísta. Yo voy a buscar mis intereses, no tiene nada malo de eso. Yo no tengo por qué decirle a tu fiare qué va a hacer con su plata, con su tiempo y con su programa. Yo digo lo que tengo teníamos que tener un objetivo colectivo. es que no es un colectivista, pero no, ¿quién va a definir el objetivo colectivo? Exacto, El hombre ahí bicho, fue donde el hombre bicho como va a que ser todos definido nos por él. miramos y Ajá. dijimos, yo no quiero lo que vos querés, digamos, o puede que todos querramos lo mismo, pero no todos. Es que plantee que todos tengamos un objetivo pero- colectivo era Pero como... al final de cuentas hay alguien que tiene que crear esas condiciones. O sea, no es el mercado el que va a crear las condiciones bajo la situación actual del país para que esto cambie. Pero, no, Sí. pero el ejercicio del Estado intervencionista es el que nos ha llevado a este desastre una Es y otra que vez. si y a necesitamos todos. un Estado no intervencionista que cree las condiciones para que esa iniciativa privada, para que ese emprendedor tenga las condiciones de desarrollar sus ideas sin la intervención. ¿Cuáles son las directa del condiciones que Estado. tiene que crear el Estado? Vamos a entrar. Este es el modelo que estamos discutiendo. ¿Cuál es la participación que debería tener el Estado en la vida de los ciudadanos? La menor cantidad de intervención, crear las condiciones. Uno, yo creo, leyes que fomenten la inversión. No Entonces hay. no necesitas hacer leyes. No, necesitas desregularizar para aumentar la inversión. Esto Pero- es un pero- infierno pero- fiscal. Pero es que este Pero país, espera, pero este país espera. no va a vivir con el capital interno. Claro. Tenemos otro debate aquí que Ah, me no, parece. no va a vivir con el capital Tenemos interno. otro debate aquí que me Entonces, parece si interesante. Si no creamos las Bastante. condiciones para que venga, tenemos que una inversión directa extranjera cero. Entonces usted quiere un Estado benefactor. Negativa. No, Negativa la tenemos. No, Por eso un mi- Estado benefactor, porque Pues, ¿cuánto debería estamos- ser el presupuesto? ¿Cuál debería ser el rol? Definamos el rol del Estado para ver cuánto deberíamos asignarle. No al revés. Aquí parecería que el Estado le asigna a los empresarios cuánto el tienen que otro hacer día, y no el el empresariado otro al día Estado. estaba en un debate yo A con ver. politólogos, porque participamos en unos grupos, y algunos más o menos de cierta manera querían que el Estado desaparezca. Yo soy el uno de esos. Estado no debe existir. Bueno, No. y entonces, ¿a qué vivimos? Volvemos No, al el Estado. Estado Volvemos al tiene que Estado. ¿Qué dice Parte Claudia? de Que su parece mínima estar expresión. en una posición intermedia. A ver, Claudia, el Vamos a Estado, volver Es al verdad. Estado de naturaleza. Claudia, Mira. el Estado debe existir Sí, o pero- reducido a su mínima pero o a es- nada, como dice No, Rolando dice nada. reducido a la mínima expresión, tiene que estar el Estado. Tiene que funcionar y te tiene que dar las condiciones. No puede desaparecer el Estado. ¿Vas a tener un país anarquista? Vamos a volver al Estado de naturaleza. No, no Dice puede, dice digamos. Rolando. No, entonces sigamos en el Estado No, es feudal. Si vamos a los extremos. A ver. Pero ¿por qué hay estados que funcionan? Y siguen existiendo los estados. Porque no es cuestión de los ciudadanos extraordinarios y tipos que bajaron del cielo. Es por modelos establecidos. Donde se entendió, ¿Y quiénes aplicaron esos modelos? Fueron personas, fueron políticos. pero bajo un límite. Que crearon condiciones para que el capital se llama desarrolle. gobierno limitado, es en lo que se basa todo el modelo liberal de los últimos 200 años, donde dejamos de depender de los reyes. Pero el Estado, y aparecen estos estatistas a querer reinstalar feudo. Cuando decimos los austríacos, el objetivo ideal es la eliminación del Estado. Es un objetivo, no es que mañana lo vas a eliminar, pero tenés que tomar las medidas para que cada vez sea menos necesario. Sí. Bien, vamos a Inclusive- reconducir un poco el espacio. Este es un programa especial de asuntos centrales. La gente me pregunta por qué no estamos saliendo en televisión. En realidad hemos parado un mes y medio. Estamos en un programa extraordinario. Sí estamos saliendo en este momento en televisión. Estamos en Solo Noticias, el canal con el que siempre retransmitimos, TV Latina también. Y otros más que se van a ir sumando. Este es un programa especial por el debate que hemos tenido hoy. El lunes que viene volvemos todos los días de lunes a viernes, así que vamos a tener un gran año. Ya lo van a ver en términos periodísticos y también informativos. Son las 5:59. Tengo que hacer una pausa. Hemos tenido una hora sin pausa y ustedes saben que este programa también vive de la publicidad, ¿no? Si no, no podemos vivir. Que no soy del Estado. Que no es del Estado, por cierto. No es del Estado. Sí, por cierto. Y ojalá nos libren los propios oyentes del Estado. Pudiéramos ser plenamente, diríamos, dependientes solo de los oyentes si ocurriera lo que ocurre en otros países, donde es el oyente el que se suscribe a un producto periodístico y el producto periodístico se debe a esos suscriptores, no a la publicidad ni del Estado, ni tampoco de los grupos económicos, por ejemplo. Ayudaría a ser más independiente, lo asumo, y ese es un gran desafío de los medios de comunicación en Bolivia. Por cierto,
Aquí, sin embargo, podemos hablar diría yo, con libertad gracias a la propiedad de la radio. Y bueno, autocensura, que es otro tema que hay que debatir. Este es otro tema, el de los medios. Ha surgido así, ¿no? O sea, autocensura es otro tema. Nos estamos complicando tal vez, pero lo podemos discutir. Lo hermoso que estábamos desesperados por discutir ideas. ¿No? Sí, o sea, y aquí se está empezando a discutir. Estamos discutiendo un año. Bien, por eso no estamos discutiendo quién baila TikTok o quién... No. Ya pasamos de eso. Sí. ¿Ah, sí? Obvio. ¿Me perdí los TikTok? Te los perdiste. Yo creo que van a haber muchos TikToks este año. Vamos a tener muchos TikToks en la campaña electoral. Van a ver qué es lo que va a prevalecer. Si va a prevalecer el baile o la discusión de ideas. Eso es lo que me preocupa. Bueno, pero no sé si de quién será la culpa, si esa. ¿Será de quién es que se prioriza o se valora más la emoción que las ideas? De gente muy perversa detrás que está manipulando las emociones para que sea reaccionario y no racional el pensamiento. Nos están llevando a pensamiento fanatizado, ideologizado. Bien. Nos vamos a ir a la pausa. Al retornar nos hemos olvidado un poco del debate. ¿Cuál es la parte que más les gustó? Porque tenemos las 4 partes y creo que no nos va el tiempo. ¿En qué parte se temblaba? A ver, Rolando. Las reformas económicas. A ver, tenía 3 partes. La primera la acabamos de escuchar, el modelo agotado, ¿no? La segunda era cómo afrontar el tipo de cambio, los combustibles que están faltando, los dólares que están faltando. Esa fue la segunda. La tercera parte fue... la segunda fue si nos debemos endeudar o no con el Fondo Monetario Internacional o con algún organismo internacional. ¿Esa le gustó? Esa fue muy buena parte de Mauricio. Y creo que la mejor parte de Chávez fue cuando nos ofreció espejos. Bueno, la tercera fue lo de los espejitos, ¿no? O sea, 500 años después nos siguen ofreciendo espejitos. La tercera fue la de los dólares, los combustibles, y la cuarta, las reformas que se deben hacer. A mí me gustó la de las conclusiones también un poco, porque ahí hubo un poco más de color, hablando de lo atractivo en la forma más que en el fondo, ¿no? Pero bueno, vamos a la pausa y enseguida vamos a seguir escuchando. Estamos en Asuntos Centrales, programa especial. El lunes volvemos todos los días. Ya sabe con quién debe estar usted. No les digo, no los obligo, ¿no? A propósito de Estado. Es libre cada uno de escoger qué escuchar y qué ver. Una pausa y ya volvemos. Estamos en TV Latina, que es un canal emergente en Santa Cruz. Ya van a ver los canales emergentes que están apareciendo. Estamos en Solo Noticias, como siempre, gracias a Oscar Vargas, a Rosario Chamicedín. Hoy estuvieron ambos en el debate por permitirnos estar en el canal. Estamos en Cristal de Televisión también y vamos a estar en Montero, también en Chuquisaca, una red de emisoras. Vamos a tratar de tener presencia en todas las ciudades, aunque la tenemos a través de las redes sociales, por supuesto. Pero es un año muy importante y estamos arrancando hoy de manera extraordinaria con este especial del debate que se realizó esta mañana en el Hotel Cortés. Gracias al Hotel Cortés por albergarnos, está muy hermoso el hotel, vienen cambios ahí. Y Ecojet, que nos transportó a nuestros 2 panelistas, también muchas gracias. Esfuerzo, le digo, de Asuntos Centrales hoy, porque también cuesta hacer esto económicamente hablando. Y bueno, lo estamos intentando. Me decía Rolando, el Estado, la publicidad, aquí más nos saca que nos da el Estado de publicidad, les cuento. Nos saca en sentido impositivo, pues tributamos más de lo que nos da el gobierno central. El gobierno central nos ha dado en 6 años de vida un solo mes de publicidad, por decir, ¿no? No sé qué pasó. Pero bueno, más hemos tributado que no lo que comulgaban, por eso se los quitó. Bueno, en fin, el modelo. Y lastimosamente, podemos hablar de patrones. Quienes nunca tributan Sí. son los que administran los tributos, ¿no? También. Ahí está. Hoy se habló de eso, ¿no? De extender la base tributaria. Y se contrapunteó diciendo que lo que hay que hacer es más bien eliminar los tributos. No. Exactamente dijo disminuir los impuestos, obviamente, y aumentar la libertad económica. El universo de contribuyentes. Pero eso fue Chávez. No, eso fue Mauricio. Y Mauricio habló de hacer una zona franca offshore. Sí, habló ¿Y de qué eso, significa pero... una Lo de franja convertir a Santa Cruz en una Panamá, que es una franja libre, una zona libre de impuestos, ¿no? Claro. Como Sí. una Claro, offshore. es que dijo cosas muy interesantes, pero no las pudo, como dice, no las pudo desarrollar. Pero, y quedaron claro. quedaron muy en el aire. digamos. A ver, ¿Qué significaría para Santa Cruz eso? A ver, hablando, o de Bolivia, una Panamá. ya que nos ¿Se puede o no ya que se nos puede? gustan los ejemplos Ajá. prácticos, sería lo que pasó en China con las zonas económicas especiales. Si el milagro chino es hacer Gracias. zonas económicas libres de impuestos y libre de intervencionismo estatal. Ese es el gran milagro chino. El gran milagro panameño es lo mismo.
al final viene a ser... venimos en esta discusión 200 años. 200 años. Vamos a cumplir 200 años. O 300. No, 200 200. en el caso de Santa Cruz, ¿no? Ah, no, Ahora pero ya- estamos hablando de discusiones diferentes. Pues. Yo estoy hablando de la discusión. Nos liberal. estamos... Ah, ya, no, Pero sí, pero está... nos casi estamos al desviando un 100%. poco. Volvamos al debate. Porque Es que eso fue lo que planteó. A ver, por una parte suena pues muy agradable decir, no, es que vamos a cobrar impuestos a todo y todo. Yo no quiero cobrar impuestos a todo. Yo quiero tener los mismos privilegios que tienen los que no pagan impuestos, porque pueden desarrollarse mejor, porque yo sé cómo invertir la plata mejor que el Estado. Porque la voy a invertir en producción, en productividad y en generar economía. El Estado lo convierte en asistencialismo para convertirlo en votos o en tráfico de votos electorales. En el fondo es eso. Entonces, si vos tenés una zona económica ahí es donde especial- Mauricio dice, Mauricio Ríos hoy, el empresario hace mejor economía que el Estado y los políticos. Eso es sin Lo dijo lugar, más o menos, lo sin subrayó. lugar a duda. Hay No algo que me existe llamó cosa la que el Estado haga atención, mejor que el algo que empresario. me llamó la atención en este bloque, no, en otro bloque creo, pero vamos a escuchar lo relacionado, en este momento vamos a escuchar un poco del debate, lo relacionado con endeudarse o no con el FMI o cualquier otro organismo internacional. Ustedes me dirán si están de acuerdo o no, o con quién. Pero vamos a escuchar lo que propusieron hoy Gonzalo Chávez en otros 10 minutos y también Mauricio Ríos. Mauricio Ríos dice no al endeudamiento con el FMI. Gonzalo Chávez, que sí, ¿no? No queda otra, aparentemente. Pero de Aunque no cierta quedó muy manera, claro. mostrar un ejemplo. Macri en la Argentina obtuvo un financiamiento de 50.000 millones de dólares y no fue la solución de Argentina. Por eso es lo que decía, que lo que está haciendo Milei, por ejemplo, es totalmente distinto a lo que hizo Macri. Y con un resultado radicalmente opuesto. ¿no? Y algo que registré es lo que plantea Mauricio Ríos, ¿no? Ni con 5.000 millones de dólares que no van a llegar a Bolivia, van a llegar máximo 500, se va a poder resolver el tema. Y si llegan 500 millones de dólares va a ser para los bancos, dijo. Fue muy duro con los bancos. Ni 5.000, ni 10.000, ni 15.000. El problema no es cuánta deuda acumulé, el problema es sacarte deuda. Ese es el tema de fondo. Eso es lo que nos distraemos en la forma. Ajá. Chávez planteaba prestarnos más plata para seguir pataleando hasta que entre en efecto una suerte de brujería donde todo el mundo iba a ser sabio. Es lo que Y yo eso no entendí. iba a pasar. Ni va a pasar. Pero porque ninguno- estamos repitiendo el mismo modelo de prestarnos plata contra algún recurso para bicicletear. Exacto, es que vas tapando un hueco con otro hueco. Ajá. Y seguís haciendo y Sí, eso pero es Juan lo Carlos, que el pero- problema digamos, ¿no? es lo que hacen los Lamentablemente. huecos, no es el tamaño del Ninguno hueco. de los dos, por ejemplo, aterrizó en decir qué se tendría que hacer para poder cubrir toda esa deuda que tiene el Estado. Ahí es donde perdió A la nivel oportunidad deuda Mauricio, externa que fue lo que y se Y habló, deuda digamos. interna. Brutalmente honesto, la deuda la vamos a pagar nosotros, no hay otra. Pero- y, se pero va a es que- pagar, y se está pagando ahorita porque estamos devaluando, se ha devaluado la plata. Pero en términos efectivos, la deuda externa va a tener que pagarse. Eso- Tiene Y el que- Estado va a tener que hacer algo, es decir, no hay otra forma, porque en Lo materia va- de lo va deuda- a empeorar el problema. Salvo que volvamos a como pasó creo que en el año 2002, ¿no? Cuando pidieron una condonación de la deuda externa, el programa HIPI y todo eso, porque estamos en En los proceso 90 de y en el desarrollo, no 2002, sé cuánto. Quizás esa sería una forma de solución, pero ninguno hasta ahorita, ningún candidato, al menos que yo escucho, los precandidatos no están hablando de eso, ¿no? No están hablando de Están ir a discutiendo condonación poco de esto, ¿no? En general. Es o sea, que no se, no hay- no se pero- entiende que la deuda la estamos pagando y la vamos a pagar los ciudadanos. Especialmente contra las AFP, contra los fondos de pensiones. Contra la Lo gestora. contra las gestoras. Y habrá que auditarlo. Dijo Mauricio, auditemos la gestora, queremos saber qué han hecho Y al con la Banco plata. Central Auditemos también. Y al todas, Banco dijo. Central. Ajá. dijeron, Pero ¿no? También. fíjese lo que usted acaba de decir, hemos tenido 2 condonaciones nosotros. O sea, 2 veces nos han dejado en cero, como que está papito en limpio, empiece de nuevo a funcionar y otra vez hemos vuelto a fracasar. Tenemos una manada. Les pido que me permitan Ya, escuchar un hemos estado poquito fracasados. esta Ya, parte, está bien, está esta bien, parte está bien. que le planteamos a los dos economistas. Endeudarse o no, hacerlo con el FMI fue lo que disparó finalmente este debate. A partir de la discrepancia de ambos en este punto se generó el debate. Vamos a escuchar lo que dijeron esta mañana. El segundo bloque de este debate, el tema acordado es el que disparó el reto, el desafío del debate. FMI, su rol, hay que endeudarse o no con el FMI u otros organismos internacionales. 3 minutos, Gonzalo. Bueno, en primer lugar, por supuesto que yo quisiera que mucha gente tenga la suerte que yo he tenido de poder estudiar y poder crecer. El capital humano es básico, hay que dar oportunidades absolutamente a todos, ¿no es cierto? Y si uno puede servir de ejemplo, pues qué maravilla, ¿no es cierto? Entonces,
Sobre el tema de el endeudamiento, a ver, esto tiene que ver básicamente con el tipo de cambio. El tipo de cambio en Bolivia, si vamos un poquito hacia la historia, comenzó el año 85, cuando viene la estabilidad, con un tipo de cambio flexible sucio. ¿Qué significa eso? Que el cambio se movía por oferta y demanda y el Banco Central de Bolivia lo estabilizaba para que no haya muchos saltos. Y eso generó una estabilidad de 25 años, hasta el 2010, 2011 más o menos. Entonces, el 2010-2005 viene esta idea de hacer el tipo de cambio fijo, que fue una medida populista, que fue la medida a través de la cual, ¿no es cierto?, el gobierno generó una burbuja de consumo gigantesca. Porque con el tipo de cambio fijo y las demás monedas apreciando, Bolivia pasó sus importaciones legales e ilegales de aproximadamente 3.000 millones de dólares a 15.000 millones de dólares. ¿Y saben qué ocurrió? Ese tipo de cambio fijo creó una burbuja de consumo, creó un sector comercial gigantesco de bajísima productividad. Es uno de los responsables de esta economía informal gigantesca que tenemos en el país. Este tipo de cambio, ¿cómo fue mantenido? Con la plata de nosotros. Teníamos 15.000 millones de dólares de reservas internacionales. El gobierno se tiró 13.000 millones de dólares de las reservas internacionales. Y no contento con eso, agarrar los 3.000 millones de dólares de ustedes, de todos los que hemos depositado en dólares en los bancos privados, hizo un swap de monedas, un intercambio de monedas con el Banco Central de Bolivia y agarró esos otros 3.000 millones de dólares. Entonces, mantener este tipo de cambio populista, este tipo de cambio que genera esta burbuja de consumo, que confunde desarrollo con hinchazón de consumo, pues le costó al país, le costó a las personas 16.000 millones de dólares. 16.000 millones de dólares. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Hay que acabar con eso. Hay que volver al tipo de cambio flexible. Hay que hacer una política fiscal contractiva, 4, 5%. Cerrar empresas públicas ineficientes. ¿Qué más concreto quieres con eso? Cierra cierra BOA, cierra Quipus, cierra un montón de empresas ineficientes que hay en el país. ¿Qué cosa más concreta no puede, señor? Bajemos los impuestos, ¿no es cierto? Y ampliemos la base tributaria, que otra gente pague impuestos, que paguen impuestos los gremiales grandes, los cooperativistas y los cocaleros. ¿Qué cosa más concreta puede haber con eso? ¿Cuánto quieres cortar? Bueno, ya veremos, ¿no es cierto? Pero hay que hacer eso. Entonces, no es solamente el tipo de cambio, sino las políticas que están en torno. Gracias, Gonzalo. Vamos con los 3 minutos de Mauricio, el mismo tema, FMI, endeudamiento. Nuevamente, bienvenido a las fuerzas del cielo, Gonzalo, pero no ha respondido a la pregunta de Tufi. Por cierto, Gonzalo ha dicho concretamente, la suerte nos va a acompañar, es decir, vamos a llegar al objetivo del capital humano del que está hablando, poniéndose él como ejemplo de lo que debería suceder y cómo deberíamos ser todos, por medio de la suerte. Eso es chamanismo. Tipo de cambio. Por cierto, voy a responder antes de la pregunta de Tufi. Me llama mucho la atención que estés hablando tanto de liberalismo, que te vengas para este lado. Bienvenido nuevamente a las fuerzas del cielo. Viva la libertad, carajo. Cuando dices que hay que achicar al Estado, que hay que cerrar empresas públicas, que hay que recortar impuestos, cuanto más lo digas, mejor, por favor. Antes defendías el tipo de cambio fijo, Gonzalo, ¿o no? No puedo cambiar de idea. Exactamente. Según sopla el viento, cambias de idea. Es una moral acomodaticia. Entonces, ¿defiendes o no? Es decir, de acuerdo a si el liberalismo está o no de moda, te vas a ir acomodando. Te acomodabas a lo que pasaba en el 85, al plan de todos en los 90, qué sucedía cuando comenzaba el socialismo del siglo XXI en los años 2000, por ejemplo. Por cierto, esto de acudir al FMI coincide con nadie menos que Arce Catacora, porque Arce Catacora dice que estamos en crisis a falta de créditos internacionales. Entonces, ¿qué es? ¿Estamos con Arce Catacora o estamos con Milei, con el chamanismo que acusas? Honestamente estoy un poco confundido. ¿Qué es? ¿Quién es Gonzalo Chávez a fin de cuentas? ¿A quién quiere asesorar hoy? ¿A Branco, a Tuto, a Manfred? ¿A quién se va a arrimar finalmente? Me suena un poco de oportunismo mezclado con ingeniería social, con un poco de narcisismo. ¿Qué es esto finalmente? Porque lo de chamanismo lo vienes diciendo hace mucho tiempo. Los adjetivos, calificativos, agresiones de manera permanente,
vienen de hace muchos años, efectivamente, desde los 80 al menos. Nosotros nos conocemos al menos por las redes, al menos desde 2020. Me llama mucho la atención, honestamente. Pero te cedo el resto del tiempo para que puedas responder a las alusiones. Bueno. Podemos seguir discutiendo sobre el tipo de cambio, por cierto. 2 minutos, Gonzalo, para el derecho a réplica. Bueno, Mauricio ha estado 5 años esperando este debate y no has leído nunca las cosas que he escrito. Entonces eso me preocupa porque muchas de las cosas que hemos elaborado pues tienen que ver con que la política económica, las propuestas que uno hace, depende un poco del contexto, de la situación. Yo he trabajado, y también te agradezco que crees que yo he hecho el plan del Carlos Mesa, ¿no es cierto? Y si tienes algunas diferencias con el Carlos Mesa, pues debías ir y decirle a él, y no a mí. Yo con 200 personas hemos hecho el plan. Muchísima gente muy interesante ha participado el 2019, ¿no es cierto? Entonces, a todas las acusaciones yo te voy a responder con propuesta, porque que es narcisista, que quieres esto, bueno, eso no quiere oír la gente quiere oír propuestas, ¿no es cierto? Entonces, en temas concretos, veamos. El tipo de cambio tiene que volver a ser flexible, sucio, y para eso necesitas por lo menos entre 4.000 y 5.000 millones de dólares. Para eso, no para financiar gasto público, no para financiar inversión pública, para crear un fondo de estabilización del tipo de cambio, para que esta ancla del tipo de cambio reorganice nuevamente los precios relativos. Eso es lo que tenemos que hacer. Y volver a algo que ha funcionado, que es el tipo de cambio flexible, además con lo que se conoce también con crowding peg, que es establecer un tipo de cambio, ¿no es cierto?, como al inicio de año para mantenerlo. ¿Para qué? Para calmar expectativas, para señalizar las cosas. Y les debo decir que yo he venido aquí a proponer ideas, a discutir conceptos, no a ver cuál es mi perfil psicológico, si un día estaba de un lado y otro día estaba del otro lado. Eso probablemente a la gente le tiene sin cuidado y está cansando, y los políticos de poca monta hacen todos los días eso. Entonces yo creo que aquí venimos a proponer tipo de cambio flexible, sucio, con crowding peg, política monetaria absolutamente contractiva. Gracias, Gonzalo. 2 minutos, Mauricio. Sí, claro, o menos incluso. Pregunta clave. Por cierto, esto de que el tipo de cambio flexible lo establecen las fuerzas del mercado es un mito. Por cierto, para pasar del tipo de cambio fijo al tipo de cambio flexible, ¿cómo lo haces si no es por medio de la devaluación? Pasar del tipo de cambio fijo a tipo de cambio flexible implica devaluar. Es decir, tú quieres devaluar además el tipo de cambio nominal, habiendo visto cuáles han sido los efectos de devaluar el tipo de cambio real. ¿Con qué dinero? Por cierto, para el tipo de cambio flexible también necesita reservas. Más deuda, nuevamente, darse catacora. Nuevamente, yo no quiero revaluar el boliviano, quiero dolarizar la economía para eliminar de una vez por todas la posibilidad de que los políticos establezcan el valor del dinero en este país, para alejarlos de nuestros ahorros, de nuestro bolsillo, porque devaluar es financiarse con el ahorro de todos nosotros acá. Lo dijo él mismo, sin caer en cuenta siquiera. Devaluar la moneda es financiarse con el ahorro de la ciudadanía. Yo estoy harto de que se siga proponiendo lo mismo cada vez. Yo quiero la dolarización a la que está encaminando a la Argentina Milei. Quiero la dolarización de El Salvador. Quiero la dolarización del Ecuador. Quiero la dolarización y sin Banco Central de Panamá. ¿Cómo no? Me encantaría que esta hermosa ciudad que vemos acá atrás, que se parece cada vez más a Panamá, que también es otra hermosa ciudad, se libre finalmente de la política monetaria de los políticos y de los economistas expertos para finalmente ser libres y ser un gran puntal de atracción de capital internacional de cuantos bancos internacionales privados sea posible. Panamá es un lugar extraordinario. Que Santa Cruz sea la próxima Panamá, ¿por qué no? ¿Por qué no convertimos este lugar en una jurisdicción offshore? 0 impuestos, Gonzalo. Inflación 0. Inflación promedio durante más de 100 años del 1% en Panamá. ¿Por qué no queremos eso para el país? De ese tipo son mis propuestas. Políticos fuera, establishment fuera, expertos fuera. Bueno, una Santa Cruz como Panamá, 0 impuestos, un offshore prácticamente, mencionaba ahí Mauricio Ríos, y esta fue el segundo bloque temático, hubo luego 2 más y una etapa de conclusiones y despedidas. Creo que hoy nos va a dar tiempo para pasar todo.
quizás un bloque más, pero estamos aquí analizando porque quiero tratar de resumir algunas ideas también que se lanzaron y que creo que pegaron. Una frase de ellas dice: 21060 mejorado o masismo edulcorado. Bueno, dice claramente Mauricio Ríos que él opta por un 21060 mejorado, Claro. y una medida de shock, Claro. básicamente, ¿no? En el caso de Gonzalo Chávez no quiere necesariamente hablar de un 21060, todo cambia en su tiempo, dijo algo así, lo entendí. Bueno, voy a mencionar, por ejemplo, otras cosas que se plantearon. A ver, dice sobre los combustibles, planteó Gonzalo Chávez, liberar totalmente la subvención, digo más bien la importación de combustible, liberar totalmente, Eso sí, eso y sí. generar una especie de subasta de diésel. No ha Planteó funcionado. independizar el Banco Central de Bolivia, pensar en un cambio de matriz energética que sea eléctrica, básicamente, ¿no? Ahí lo cuestionó Mauricio y dice Mauricio Ríos, no, los combustibles fósiles son lo mejor. Sí. Dijo, ¿no? Mauricio Ríos. Lo segundo mejor, en eso discrepo. Sí. Lo primero es Discrepas. la energía nuclear. Ya, ahí, bueno, un cambio no de, tenemos. de matriz energética. Voy a seguir, dice Mauricio, no al gradualismo, Ujú. vamos al shock, una terapia de shock, un 21060 mejorado. ¿Qué piensan ustedes? ¿Es viable? Bueno, quiero rescatar también una idea que lanzó Gonzalo en sentido de que se va o él plantea en relación a la subvención de los combustibles que sea más o menos focalizada, una focalización inteligente, dijo, ¿no? Solamente subsidios de los combustibles para el transporte público y los demás sectores no. O sea, una especie de focalización inteligente, inclusive con ayuda de la inteligencia artificial, planteó. Son algunas de estas ideas. ¿Qué les llamó más la atención? ¿En qué discrepan en relación a esta idea, que son varias? Por ejemplo, terapia de shock o gradualidad. ¿Qué es lo que necesita el modelo boliviano en este momento en términos de cambio? ¿Un 21060 mejorado o no ya un 21060? ¿Qué piensa Claudia? Es que las medidas que se dieron con el 21060 fueron obviamente de shock. Es un tema antipopular y vamos a coincidir en eso. La gente ahora tiene acceso a las redes y va a estar más informada, pero se tiene que hacer. O sea, ya lo hemos dicho, esto se tiene que hacer, no puede ser gradual. Cuando se dijo que debía haber sido gradual, no se tomó en cuenta. Ahora ya es tarde, es necesario hacerlo. Terapia de shock. ¿Va a venir el siguiente y lo va a hacer? Esa es la pregunta. No lo va a hacer. Porque no, en eso coincido con Mauricio. El problema es que los políticos tienen demasiado poder y no lo van a alargar y quieren ordenar todo. Entonces van a preferir prestarse 5.000, 10.000, 15.000, 20.000 millones de quien sea, con tal de seguir con la farra y seguir con la apariencia de una estabilidad económica y profundizando el problema. Porque no es su responsabilidad. Al final nunca va a ser responsabilidad de los políticos. Ellos buscan al culpable, van a echarle la culpa a la guerra de Ucrania, van a echarle la culpa a Trump, le van a echar la culpa a cualquiera menos a ellos mismos. Porque estamos buscando balas de plata donde no existen balas de plata. Eso es la magia. Volvemos al tema del chamamismo, porque pienso que es una proyección. Porque tenés que ser honesto de decir qué son las cosas que tenés que ajustar con tu población. Y no una frase de, ¿cómo fue? Subsidio inteligente. Focalización. Focalización. Ajá. Ya, ¿y cómo lo vas a hacer eso tan absurdo como la gente? Apoyada en inteligencia artificial, decía. Tal cual. Sí, y para ahora, dos sectores nada más, ¿no? O sea, para el transporte y público por y los qué? vehículos de baja. ¿Y, de por qué? gama baja. ¿Y cómo vas a hacer para ¿Cómo lo controlás? ¿Cómo lo controlas? No, el Estado quiere darse a sí mismo más poder de Estado para poder controlar Y lo que no ha podido controlar. Abrir mayores canales de corrupción. Exacto. Ahí. Hoy, correcto. como en la época cuando no hay combustible para el sector, pero combustible sale del mismo que importa yacimientos para venderse a 10 y 12 bolivianos. Claro, O sea, porque todo mercado negro está fomentado por la prohibición del mercado. Y eso es el Estado. y ese Las fallas de mercado son generadas por el Estado, no por el mercado. Bueno, para los oyentes que recién están llegando a la sintonía de la radio, que a esta hora muchos van en el vehículo, los saludamos. Este es un programa especial de Asuntos Centrales. Estamos conversando con Claudia Pacheco, presidenta del Colegio de Economistas de Santa Cruz, Rolando Schrupp, analista, Opinólogo. Juan Carlos Saavedra, que ha estado, los tres sostuvieron hoy en un debate que realizamos en la mañana, que usted lo puede seguir en su integridad en las redes de Asuntos Centrales, en Facebook, en YouTube está, y ahora lo estamos un poquito tratando de reprisar.
Vamos a seguir conversando de los ecos del debate. Aquí hay un debate ya más propio, cada vez la inteligencia colectiva aumenta con más ideas, pero a ver, dijo Mauricio Ríos hoy, no hay otro camino que el de Milei, seguir el camino de Milei. ¿Sí? Dice Gonzalo Chávez, ni mileísmo ni madurismo, aquí hay que buscar un modelo propio, no tanto utilizar estos lenguajes que están de moda, probablemente. Dice, ¿qué piensa Juan Carlos al respecto? ¿No hay otro camino que Milei o hay otros caminos que el de Milei? Alguna vez creo que Alejandro Dumas dijo, cuando hay algo bueno y yo lo tomo como ejemplo, no estoy copiando, dijo, estoy conquistando. Entonces conquistemos lo bueno que hay de los ejemplos que tenemos y tenemos cercanos hoy en Argentina. Se habla de la dolarización de la economía. ¿Qué pasó? ¿Cómo lo hizo Ecuador? Panamá es de una mayor data. Entonces, incluso se planteó, creo que, no sé si ustedes no lo captaron, también se habló un poco de federalizar Bolivia. Sí. Muy de pasada lo hablaron. Devolver. Mencionaron la palabra federación impositiva. Entregar mayor poder a las regiones, porque si las regiones tienen mayores facultades y mayores recursos, puede generar riqueza, puede de repente una región como Santa Cruz permitir mayor liberalidad, como lo digo, en el mejor sentido de la palabra, para que la persona pueda desarrollar su iniciativa privada con menor intervención del Estado. Y si la intervención es, digamos, del Estado federal, le puede permitir mejores condiciones. Hoy no la tenemos, entonces lo hablaron muy de pasada, ¿no? Y se ha demostrado, o sea, hay regiones que pudieran surgir así. Hablaron, por ejemplo, de que no hay el impuesto a los productores de oro, es mínimo, las regalías son mínimas, y por eso Potosí está así, por eso La Paz tampoco tiene mayor desarrollo. Potosí no es productor de oro, pero toda lo que pasó con la minería en Potosí, por ejemplo, ¿qué le dejó a Potosí? Bueno, dice Rolando que no hay otro camino más que el de Milei. Claudia, ¿qué dice? ¿Se alinea ahí o no? Pasa de que la guerra. ¿Quiere que opine como presidente del Colegio de Economistas o quiere que sea honesta? Va a decir. Es que es eso. Es injusto porque yo estoy hablando a título personal. Sí. Ella tiene puede una responsabilidad institucional. Claro. Pero puede tomarse una. Me está dando permiso. No, puede tomarse una excusa para no contestar precisamente por eso. No, en realidad, a ver, nosotros que analizamos, voy a colocar la postura del colegio, ¿ya? La postura del colegio que es que nosotros decimos sí, las reformas estructurales, que obviamente son las del 21060, las que ha aplicado Milei a la economía argentina, nosotros tenemos que adecuarlas, mejorarlas obviamente para nuestro país. Hay algunos que no van a estar de acuerdo, que creen que no se debería tocar, pero por el camino que ha ido nuestra economía, es necesario que esto lo revertamos ya. ¿Por qué? Porque si no vamos a seguir cayéndonos al abismo, y eso es a lo que ya van nuestros pronunciamientos, con todo el respaldo técnico que dice, si no hacemos estas reformas, nosotros vamos a ir directo al default, a la quiebra, y eso es lo que no podemos permitir, y no puede ser que si hay personas que pueden o que están haciendo el análisis, no se las tomen en cuenta, o porque digan, no quiero parecerme a tal país, pero cuando eso ya se dio en este país y se puede mejorar, no se tome en cuenta. Entonces, por si acaso, sí, Juan Carlos. Hoy con eso que estaban hablando del tema de la subvención, hoy Evo Morales en una conferencia de prensa dice que él plantea, si es presidente de la República, eliminar la subvención. Eliminar la subvención. Totalmente. no, pero es que Evo se cree Mao. ¿Mao Zedong? No, Okay. Claro, es que tanto no seamos mileístas, pero seamos maoístas. Y para completar eso, le echó la culpa a la oposición y al pueblo. Dice, ya yo lo hice durante 8 días, suspendí la subvención, dice, y todo el mundo se quejó. Si eso hubiese funcionado, estuviéramos en otra realidad. Lo dijo hoy día en sus redes sociales, vamos a revisar a ver si podemos. Estaba en una conferencia de prensa. Aquí me está comentando los. Habrá que recibirlo al liberalismo también, pues entonces ya que todos están de a la moda. Liberal, Evo. Ya es liberal. Ya, no, claro. Ahora plantea otras cosas. Es que quiere estar libre, dice. Le comento lo que nos está diciendo Noemí Fernández, una oyente a través de las redes.
como se hace en todo hogar, vivir a lo que le alcanza sus recursos y nada de préstamos, nada de subvencionar, vivir la realidad, dice. Nada de préstamos es... Acaba de escribir la teoría mileísta, lo que tanto critican, porque el título mileísta parecería como que fuera algo malo. Milei dice, yo no estoy inventando la pólvora, jóvenes, estos son las recetas de las ideas de la libertad. Él no se abroga a ser el fundador, que les encanta a todo el mundo ser el hombre fundador, el mito del fundador, el hombre Adán sin ombligo, y todo lo pasado fue malo, y lo que yo voy a hacer está bueno. No, Milei y los Marianitas y los Adonis, todos son tipos muy asentados en la realidad, muy asentados en un ego saludable. No quieren ser los nuevos fundadores de Argentina. Son las 6:36 de la tarde, este es un programa especial de Asuntos Centrales. Tenemos que hacer enseguida una última pausa para ir a la recta final. Les comento un apunte de Rubén Campos Quispe, dice, felicidades, me encanta escuchar sobre economía, dice. Háganlo más seguido, por favor. ¿Será que atrae el tema? Es que es refrescante. Sí, aquí la tenemos la presidenta del Colegio de Economistas. Unos bailan, otros discuten ideas. La diferencia está entre los que leen y los que creen. ¿Qué dice? Presidenta, vamos a hablar más de economía. Vamos a hablar más de economía. Tiempo. Este año es... Juan Carlos, es especial. Importante hablar de economía. Sí, yo creo que es un factor fundamental en un Estado. O sea, aparte, hoy hablábamos un poquito, por ejemplo, estaba Lucho Andi ahí, que es politólogo, y estaba el doctor Jerez Utiniano, y le decía, ¿cómo anda Lucho en la política? Y Lucho le dice, no, yo no soy político. Yo le digo, oiga, él es politólogo todavía, ¿no? Todo lo que tiene relación del ciudadano con el Estado es política. O sea, no hay ciudadano que pueda decir, yo no tengo relación con la política. Entonces, aquí también no hay ciudadano que no tenga relación con la economía. Es que el problema es la escuela positivista que se ha metido en todos lados. No hay. Entonces, desde el ciudadano que solamente sale con su carretilla a vender, ya sea naranja, al empresario más grande, le interesa la economía. Y le interesa que las condiciones cambien, mejoren. Y se va a votar. Qué egoísta de su parte pensar que la gente sale para mejorar sus condiciones por un incentivo propio y eso, no pertenece a una comunidad, le entrega eso al Estado para que lo distribuya a su eso nombre. Lo decía hoy Mauricio Ríos, ¿no? O sea, toda iniciativa pues merece una retribución, porque es lógico, uno no hace empresa, no hace emprendimiento por hacer obras de altruismo y no o de para beneficencia. Perder plata, ¿no? Si eso es lo y primero. No está mal. Obvio. Pero es que ¿por qué va a estar mal? Pero es que aparecen estos superioristas morales a decirte que ellos van a decidir por vos qué hacer con tu plata. Y eso es lo que también se critica, esa superioridad moral de meterse con la plata ajena. Sí. Vamos a ir a la pausa, volvemos en la recta final con algo más del debate y un cierre acá, mirando un poco la perspectiva, qué pasa este año con la economía, qué pasará con la política, a ver si podemos tener una última impresión al respecto. Una pausa y ya volvemos. Nosotros estamos en la recta final de este programa especial de Asuntos Centrales. Hoy hemos tenido un debate organizado por Asuntos Centrales en el Hotel Cortés con el apoyo de Collet, con dos economistas. Uno de ellos retó al otro a debatir hace 5 años hasta que finalmente se concretó hoy. Me refiero a Mauricio Ríos, retó a Gonzalo Chávez, ambos economistas, a un debate y lo han hecho en esta jornada, 1 hora y 20 minutos aproximadamente de debate. Estamos en el post-debate aquí con algunos de los analistas que estuvieron presentes en esta actividad. Son varios bloques, hemos llegado a analizar un poquito solamente 2, nos queda poquito tiempo, 15 minutos más, y quien quiera seguir el debate pueden hacerlo por streaming, están las grabaciones en Asuntos Centrales. Nosotros continuamos en esta parte final, es un programa especial, reitero, volvemos el lunes al aire, cotidianamente, 5 a 7 de la tarde, y bueno, en la mañanita también. Bueno, vamos a ver si podemos escuchar un poquito dos temas específicos. Falta de diésel, faltan dólares, continúa el problema, hemos vuelto al año con filas. ¿Qué proponen ambos? Vamos a escuchar una partecita del debate y vamos a tener un cierre con Rolando Schrupp, Claudia Pacheco y Juan Carlos Saavedra, que redondeen lo que ha sido este debate y las propuestas. Ya lo han venido haciendo, pero vamos a redondear al final. Escuchemos un poquito de qué proponen para afrontar la falta de combustibles, la falta de dólares, la subvención a los combustibles. Escuchemos. Tercer bloque es qué hacer con la falta de dólares, qué hacer con la falta de combustibles, qué hacer con la subvención. No sé si también podemos decir qué hacer con el tipo de cambio, aunque ya lo han mencionado y se relaciona con la falta de dólares. Comenzamos con Mauricio, 3 minutos. Adelante, Mauricio. Sí, comencemos con
Más concretas definitivamente. Primero necesitamos estabilidad, luego establecer las bases para poder crecer a largo plazo. Lo que yo estoy planteando no es otra cosa más que un nuevo 21060 mejorado y entre otras cosas algo que ya había mencionado, dolarización, eliminar de una vez y por todas la política monetaria, la posibilidad de que cualquier gobierno de izquierda, derecha, arriba, abajo tenga la posibilidad de financiarse con el ahorro de la ciudadanía. No importa si es del MAS, si es del MIR, si es de cualquier gobierno. Eso para empezar. Pero de medidas más concretas, ¿es 21060 mejorado o masismo edulcorado? Finalmente, ¿qué vamos a decidir? ¿Mejorando los problemas o los errores que cometió el 21060? Lo primero que hay que hacer es auditoría a las reservas internacionales con las cuales se financió el Banco Central. Nadie habla de esto. Nadie habla de tasas de interés, nadie habla de los aportes a las AFPs, cómo ha utilizado el Banco Central los aportes de las AFPs para hacer política monetaria, cómo han nacionalizado los ahorros, cómo se ha nacionalizado la moneda. Por eso yo quiero apartar a los políticos de ahí. En vez de hacer, además de la auditoría, en vez de hacer un rescate, porque eso implica un rescate de la banca, que todavía no ha explicado qué es lo que ha sucedido con los depósitos de la gente, porque la banca tiene una cuota de responsabilidad muy grande en esto, además de hacer la auditoría y además de utilizar el dinero que llegaría del FMI, que por cierto no serían ni 5.000 millones, ni 12.000 millones, ni nada. Con suerte conseguiríamos 500 millones. Y si esos millones los introducimos al sistema bancario y financiero, se hacen humo el primer día. ¿Y a quiénes van a favorecer primero? A los amigotes del poder, por supuesto. Eso quieren, es decir, además de que implican que van a diluir las responsabilidades de la banca con más deuda entre toda la ciudadanía, socializando pérdidas, encima les van a dar más dinero, nuestro dinero, más deuda para nosotros para que la administren y se las termine dando a los amigotes del poder nuevamente. ¿Qué hacemos con 500 millones de dólares? Digamos que 1.000, nada. Cuanto más cae la calificación de riesgo en este país, más necesitamos, pero al mismo tiempo menos nos dan. No existe ninguna garantía en este país. A diferencia de lo que sucedía con el 21060 del 85, es que por lo menos en ese entonces había institucionalidad democrática y ahora no. Es fácil hablar del dinero de los demás. Qué fácil es hablar del dinero de los demás. Hay que hacer un bail-in, hacer responsable, en vez de un bail-out, hacer un bail-in, hacer responsable a la banca y que los depositantes entren en corresponsabilidad con los bancos. Lo que hayan perdido se lo reclaman a los bancos y los bancos al mismo tiempo que le otorgaron o le concedieron los depósitos de la gente por medio del encaje legal, le reclamará al gobierno. Pero los demás, ¿qué tenemos que ver? Los que no fuimos alcanzados por la devaluación real, ¿qué tenemos que ver en todo esto? ¿Por qué nos quieren endeudar más? Cero deuda. Lo que se necesita en este país para salir adelante es cero. No necesitamos presupuesto para esto. Fin de la represión financiera, incrementar tasas de interés, nueva legislación bancaria moderna. Gracias, Mauricio. Vas a poder hacer la complementación seguro en el final. Sí, gracias. Gonzalo, 3 minutos, por favor. Bueno, en concreto sobre el tema de que hay o no hay devaluación, por favor. ¿Quién aquí en esta sala me puede vender en este instante, no sé si Mauricio puede hacerlo, $1 a 6.96? Eso y la cara de Dios ya nos vemos hace mucho tiempo. Ya ha habido una devaluación en el mercado y ya ha habido el pass-through, que se llama en inglés. O sea, ya ha habido un nivel de inflación que ha subido 10% en 2024, 15.4% en alimentos, por ejemplo. Entonces, ya está en los hechos ese problema. Entonces, hay que regularizarlo y estabilizarlo con medidas de tipo de cambio flexible apoyados con política monetaria restrictiva, corte de gasto público. Entonces, vamos al tema de cómo controlamos, por ejemplo, el tema de la inflación, cortando el gasto público significativamente, bajando la política monetaria. El problema de la inflación no es un problema de las caseritas, un problema de la logística, no es nada de eso. Se ha convertido en un fenómeno monetario, además de ser un fenómeno estructural. Entonces tú tienes que resolver cortándole el oxígeno al tema de la inflación. La inflación va por ahí, ¿no es cierto? Un corte drástico en el gasto público. Hay que acabar con este Estado masista, con este Estado que tiene 600,000 personas, que tiene decenas de empresas absolutamente ineficientes. Si no comienzas por eso, no vas a poder resolver el tema de la inflación, por ejemplo. Entonces, shock por el lado de la inflación. Ahora, ¿necesitamos un 21060? Sí, podría ser.
Pero este es otro tipo de animal económico y político que estamos enfrentando. La historia no se repite. Hay que ver de qué manera estamos enfrentando este problema de estagflación que hay, por ejemplo, que es inflación con recesión. Y en esa línea está el tema de los subsidios. El tema de los subsidios tenemos que hacer una focalización inteligente. Tenemos que desmontar el sistema de subsidios. Los subsidios tienen que mantenerse para el transporte público y para los autos de baja gama, en el caso de la gasolina. El resto paga subsidios, paga el precio internacional de la gasolina. Y para que esto ocurra, hagamos Big Data, hagamos ciencia de datos. Entonces, y se establecen cuotas, como es en Irán, como en otros países del mundo, como es inclusive... Bueno, este ha sido el tercer bloque de 4 temas. Luego vino una etapa de conclusiones. Pueden seguir el debate en extenso en la grabación que está en las redes de Asuntos Centrales. Estaremos sintetizando en los próximos días también algunos videos, mensajes e ideas que surgieron. Volvemos el lunes a la radio. Estamos aquí cerrando casi ya el programa especial que hemos tenido con Claudia Pacheco, presidenta del Colegio de Economistas de Santa Cruz, con Rolando Schut, analista, y con Juan Carlos Saavedra, también analista, expresidente del Colegio de Abogados de Santa Cruz. Estuvieron los 3 hoy en la mañana. Ilustre Colegio de Abogados, por favor. Sí. Bueno, ¿cómo podemos cerrar este debate? Yo les preguntaba al comienzo una evaluación, han hecho una evaluación individual. ¿Cómo se viene el año desde su punto de vista electoralmente? ¿Tenemos un año difícil o por lo menos decisivo, económicamente igual? Con todo esto, ¿cuál es la perspectiva que ve al año que ha comenzado, Claudia? Mala, una perspectiva mala. La verdad que... ¿La economía va a empeorar? La economía no tiene luces de estabilización. Eso ya lo hemos hablado y creo que hay que repetirlo, que la gente se prepare, porque la mayoría de decisiones son netamente políticas electorales. Netamente. Entonces es muy difícil de que vayan a tomar... ¿Más difícil que el año pasado será? Más difícil que el año pasado. ¿Y hasta cuándo durará esto? Y ahí está el problema, ¿no? Porque viene una elección, esperemos que la elección sea más consciente y no por carisma. ¿Por carisma cómo es? Por la... Lo que pasa es que la gente acá, y ese es un problema que tenemos, la gente agarra y dice, me gusta este candidato, sonríe a la gente. No escucha si tiene una propuesta, no ve si tiene un cambio o realmente si tiene una planificación. Y vamos a suponer, aquí el otro candidato me miró feo. ¿Viste? Siempre anda posmeta, siempre anda enojado. No, ¿cómo le vas a confiar? Mauricio Ríos es muy antipático y soberbio. Esa fue soberbio, por ejemplo. Claro, o sea, arrogante. Utilizan esos adjetivos y... No lo quiero para Cortejo, pues lo quiero para presidente de Economía. Y se olvidan de que lo que deberían estar evaluando o analizando es si están haciendo propuestas que nos vayan a llevar por buen camino. Entonces, dejemos de mirarle la carita, el carisma, y empecemos a ser más conscientes. Pero ¿y están viendo propuestas, perdón? ¿Están viendo propuestas? Todavía no. Propuestas todavía. de baile nomás. No hay nada. Y ese es un tema que me gustaría que trabajemos. Ese es un tema que me gustaría que trabajemos, porque nosotros ya tenemos armadas hasta las preguntas que vamos a hacer como colegio de economistas, exacto. Qué pero bueno. Necesitamos ahí unas alianzas para difundirlo. Pero claro, ojalá los colegios profesionales también desglosen las ofertas, las desnuden. Ojalá vean, que sí, me refiero no solo a los economistas, los ingenieros, los abogados. También, todos en realidad tenemos la obligación de intentar generar información de calidad, ¿no? Correcto. Rolando, lo veo ahí medio incrédulo. No, estoy muy feliz de este oasis en medio de la pornografía electoral que estamos viviendo. Porque es muy diferente ver un debate de ideas de la libertad de un lado, ideas del Estado del otro, más o menos resumimos en eso, pero ideas al fin, dentro de un marco de respeto, por más que haya sido un poco agresivo uno y ofensivo el otro, o medio pasivo-agresivo, no importa. Eso ofensivo, pasivo. Ya eso es secundario. Lo importante y lo extraordinario, que tengo que felicitarte nuevamente, es por la iniciativa de llevarnos a un debate de ideas, que es lo que necesitamos. Porque no vas a conseguir que la gente de la noche a la mañana adquiera una iluminación, yo lo sé, pero ahí ni tampoco es un fenómeno exclusivamente nuestro, eso del populismo. El populismo y la demagogia está... Sí, es verdad. Entonces, tampoco es tan así. Pero lo importante es tener la posibilidad, por lo menos la oportunidad de ver y de escuchar estos debates y no solamente concursos de baile. ¿Mejora, empeora la economía este año, Rolando?
antes o después del carnaval. Estará bien para el carnaval. Yo voy a tener que citarlo al señor Richter. El Estado da soluciones contables a problemas económicos. ¿Cómo es eso? Entonces va a manejar la economía contablemente simplemente para seguir haciendo una bola de nieve. Los políticos creen que los estados no quebran. Tienen esa lógica, entonces pueden seguirse endeudando, pero no, el planteamiento hoy central de uno de los panelistas era endeudarnos 5.000 millones de dólares más para dárselos al Estado para que nos saque del problema. El otro decía, no, el problema es el Estado, entonces tenemos que limitarlo y tenemos que ver la estructura del Estado. Yo creo que siendo un año electoral va a ser un manejo mucho más irresponsable de la finanza, desde un punto de vista contable, desde un punto de vista simplemente de reproducción del poder, que es al final lo que discuten todos estos señores, porque quitando los adornos folclóricos, las políticas de Arce no tienen ninguna diferencia con la propuesta de Mesa y con las propuestas de Tuto. O sea, estoy hablando en general, de qué es lo que queremos escuchar. La próxima vez necesitamos escuchar. nos cuentan por quiénes van a votar. Voy a darle la palabra. Yo me opongo al siguiente presidente, sea quien sea. En blanco tu voto. No, la última vez voté por Mamani para no votar en blanco. Por Mamani para no ser mamón. Nulo. Eso es nulo. Entonces, probablemente esta vez me toque votar por Branco porque no creo que vaya a tener muchas posibilidades, pero se va a enojar Choco conmigo. ¿Quién se va a enojar? Choco. A Branco. Porque no creo que vaya a poder concretar un proyecto en esta elección. Doctor Juan Carlos, para cerrar sus expectativas. Cortito, yo creo que si los candidatos fueran o Mauricio Ríos o Gonzalo Chávez, por lo menos sabríamos cuál sería la perspectiva a futuro, ¿no? Pero como todavía no están decididos los candidatos, recién vamos a poder imaginar lo que podría pasar, porque nada es cierto en eso, lo que podría pasar con la economía una vez tengamos definidos quiénes serán los candidatos. Correcto. Por ahora es solo especular. Por eso digo, la línea, digamos, si fuera candidato Ríos y Chávez, sabríamos qué era lo que van a hacer con la economía de cada uno. Y después les pediríamos cuentas, ver qué resultados tiene. Pero yo creo que como se viene una elección, yo creo que gran parte de lo que pueda suceder con el cambio responde a la conciencia ciudadana. Que el ciudadano entienda de que no se puede confiar la economía y los recursos a quienes nos han fallado. Yo creo que es el momento de votar, pero con B de basura. Debemos expulsar del escenario político a quien han fallado a los bolivianos. Debemos permitir de que pasemos de un estado de frustración o decepción a un estado de satisfacción. Y en eso el ciudadano tiene que ser responsable con su voto, porque el voto es un arma poderosa. Entonces, si el ciudadano toma conciencia de que los recursos que manejan estos tipos son recursos nuestros, va a hacer lo mismo que hace un ciudadano cuando alguien que trabaja en su casa o en su empresa le roba. O lo bota o lo mete preso. En este país, a los que hacen eso, más bien lo premian. Lo votan con B. Le agradezco mucho habernos ayudado a entender lo que ha sido esta jornada de debates. A Claudia Pacheco le agradezco mucho, a Rolando Schrute, a Juan Carlos Saavedra. Ha sido lindo analizar lo que pasó esta mañana en este programa especial. Nosotros volvemos este lunes. Ha sido lindo volver, por supuesto, después de un mes a la radio Marítima 100.9. Aquí seguimos en esta radio. El lunes nos reencontramos 5 de la tarde en Asuntos Centrales, el nuevo ciclo 2025. Hasta entonces, gracias por su atención.